One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Parece que sí, que vamos a volver al aire, pero bueno, yo estoy haciendo un invento y parece que se me está dando. Así que yo espero que nuestra audiencia, que siempre está pendiente, así Carmen Enid vuelve con el live. ¿Y qué pasó, Carmen Enid? ¿Te fuiste? Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí, que vamos a lograrlo. Bueno, es interesante la historia que narras sobre cómo es que ustedes se interesan y cómo es que tú te interesas particularmente por entrar en este mundo de la producción de contenido digital. Porque como ustedes hay mucha gente que ha intentado hacerlo, y yo soy de las que sostengo que este proyecto, desde el periodismo, por lo menos que nosotros hacemos acá en Bonita Radio, de lo que se trata es de traer buenos contenidos para que la gente siga interesándose en una plataforma que es nueva, sobre todo en el mundo en que vivimos en Puerto Rico. Nueva de los últimos años, cuando ya los podcasts estaban bastante movidos en Europa, en Estados Unidos, lo más cerca a nosotros, Latinoamérica, algunos lugares. Puerto Rico todavía estaba atrás con relación al asunto podcasting. Dicen el huracán María, el interés particular de este formato, pero ustedes hacen un podcast que de alguna manera trabaja temas de la cotidianidad social, política, cultural puertorriqueña, se extienden al mundo, hacen lo que yo llamo análisis cruzado de lo que está pasando en Puerto Rico con la interacción y la pertinencia que tiene con el mundo, pero también bastante ligados a lo que ustedes son como profesionales de la historia, porque entiendo, Guarionex, que tú eres también profesor de historia, igualmente Esteban. ¿Cómo traen el asunto historia y cómo lo plantean desde el punto de vista de una plataforma que sabemos que la gente o tiene poco attention span, como dicen los gringos, o necesariamente no están para discutir o consumir discusiones que puedan integrar, en este caso, el mundo de la historia? Pues mira, yo creo que cuando nosotros empezamos en el 2018... Tú te oyes bien bajito. ¿Me escucho bien bajito? Sí, te escuchas bien bajito. Cuando empezamos en el 2018, en Puerto Rico no habían tantos podcasts, ¿verdad? Yo recuerdo un podcast en particular que era, que es Puestos para el Problema, de Herrero, sí, y Jonathan Lebrón, pero el podcast es un podcast histórico, es un podcast de análisis político de unos abogados. Exacto. Y ese era, ¿verdad? En ese momento, uno de los podcasts que más se estaba escuchando y que todavía se escucha, que es de los más escuchados en Puerto Rico. Uh-huh. Y nosotros vimos el espacio de Gran María, primero por la falta de información que había, la falta de análisis crítico, porque no es una cuestión, un análisis que, como tú bien dices, que sea cruzado, ¿verdad? Tengamos otras miradas, otros acercamientos. Y en ese momento es que nosotros decidimos hacer este podcast. Sí. Y una de las cosas que comenzamos a hacer es que si vamos a hablar de un tema, vamos a darle profundidad, porque muchas veces las discusiones se quedan en lo superficial. Uno escucha los programas de radio y uno lo que escucha son comentarios sumamente llanos, simplones, sin profundidad, sin mirada histórica. El contexto histórico es muy importante y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer en Plan de Contingencia, traer esa perspectiva histórica a las discusiones, a los análisis de noticias, para que entonces tengamos la oportunidad de hacer un análisis, ¿verdad?, completo, y que nos está escuchando va a llegar, ¿verdad?, a su juicio de una manera informada. Y eso yo creo que no lo había
tanto en los podcasts. No había apuntado. No la había. Nosotros siempre, de que la persona llega a sus conclusiones, a su juicio, no pretendemos ser objetivos y neutrales porque la realidad es que nosotros creemos que la imparcialidad existe. Nosotros somos bien claros en algo que decir. Nosotros lo que tenemos que decir por nuestra profesión y nuestro interés es a través del crisol de historia. Entonces el historiador en este contexto que los sucesos políticos y sociales no se dan en un vacío. Y nosotros hacemos énfasis en el podcast de eso, y también creo que le damos un énfasis bastante pequeño a todo lo que hablamos, ¿verdad? No existe no solamente nuestra relación subyugada colonial con los Estados Unidos, sino como parte de una historia común que tenemos en nuestra región. Sí. Claro, yo creo que ahí es donde entran los nuevos discursos o las nuevas maneras de traer la información. Yo decía, y nosotros habíamos hablado antes, haciendo un paralelo de lo que nosotros como periodistas hemos creído siempre que es importante para el proyecto de Bonita Radio, que es una manera de hacer periodismo totalmente diferente, una manera que utiliza las nuevas plataformas, y ya en los 10 años que cumplimos este año, ha evolucionado a incluso lo que han evolucionado los medios, más recientemente a partir de lo que pasa cuando ocurre la pandemia y los medios de comunicación tradicionales se percatan de que esas maneras en que habían empujado seguir siendo desde la forma tradicional los medios que la gente utiliza para informarse, pues eso yo creo que la pandemia lo acabó de catapultar. Sí. Nosotros hablábamos de que entonces esos... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.